Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a continuar charlando acerca de los procesos aleatorios de ruido blanco o procesos aleatorios de Wiener. En la ocasión pasada recordábamos aquel libro de Mirowski, de Philip Mirowski, acerca de la historia de la economía, en la que de manera enfática declara que las analogías entre la economía y la física deben quedar de lado. También mencionábamos el caso de Louis Bachelier, o como se pronuncie, quien antes de Wiener y antes de Scholz, de Black y Scholz, o Scholz, utilizó un proceso aleatorio de ruido blanco que se denomina caminante aleatorio para describir procesos económicos, en este caso el valor de los activos, es decir, un proceso difusivo, el proceso de ruido blanco. En esta ocasión vamos a continuar comentando acerca de ello, pero antes me gustaría hacer o presentar un par de libros que me parecieron, bueno, estupendos, los he estado leyendo y me han gustado mucho. Es el mismo libro, nada más que uno está en español y otro está en francés. El uno es traducción del otro. Y me parece que a pesar de todo tienen ciertas breves diferencias, leves diferencias. Bien, ¿qué libro es ese? Bueno, aquí lo tengo. Se los quiero presentar. Primero voy a presentar el libro en francés. Es este. La mecánica, así es, se titula Mecánica. En realidad se titula Tratado de Mecánica Racional. Tratado de Mecánica Racional de un señor que se llamó Charles de Launay. Este señor es conocido por unas variables que aparecen en la teoría hamiltoniana de la mecánica, unas variables que se denominan variables de Delaunay. Ese nombre lo utiliza, por ejemplo, Cornelius Lanczos en su libro de Mecánica, los principios variacionales de la mecánica. Cuando presenta las coordenadas de ángulo-acción, les denomina coordenadas de Delaunay. Este tratado de mecánica racional es un libro que tiene un nivel como de primer año de licenciatura, cuando se sabe un poco de cálculo, diferencial e integral. Entonces es un libro que tiene ese nivel, pero que presenta de manera muy interesante los tópicos que cubre un curso de mecánica, desde la mecánica del punto hasta la mecánica de fluidos. Hay una traducción al español. Bueno, este libro apareció, al menos esta edición que yo tengo aquí es de 1863. Hay otras posteriores y me parece que es de 1863. Consta de 4 libros: cinemática, dinámica primera parte, que es el equilibrio y el movimiento de un punto material; dinámica segunda parte, del equilibrio de los sistemas materiales; dinámica tercera parte, del movimiento de los sistemas materiales. Con esa división que a veces ya no aparece entre equilibrio y movimiento de los sistemas. Bien, la traducción, hay una traducción de este libro que es muy buena, es esta. Este libro pues está en español, así se llama, Tratado de Mecánica Racional. Tratado de Mecánica Racional. Esta es la de 1902, traducido por Juan Clemencín. Está Juan Clemencín, Tratado de Mecánica Racional. Este libro trae aproximadamente, ese es exactamente el mismo, pero como es de una edición posterior al que mostré, trae unos temas adicionales que vienen en el capítulo primero, el capítulo segundo sobre los movimientos compuestos. Toda la página de la 62 a la 77 es algo que no trae el libro que mencioné porque es una edición posterior. Esta es una buena traducción. El libro todavía es muy legible para primeros años de licenciatura. Bien, una vez presentada esta curiosidad, porque se me hace curioso los libros de mecánica en francés traducidos al español, como que son muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, vamos a recordar un poco lo que es el movimiento de Brown. Se puede describir el movimiento, el proceso aleatorio de ruido blanco, proceso aleatorio de ruido blanco, o de Wiener. Se puede describir como un proceso discreto y entonces lo describimos así, ¿va? Esta es la variable que nos va a interesar, la variable aleatoria, que depende del tiempo, que no es aleatorio, y va a depender en principio, aquí le ponemos una constante, de un retraso, aquí nada más depende de un retraso, más
una variable de ruido blanco. Esta es la variable aleatoria de ruido blanco, que los ruidos blancos son como, pues si fueran pequeñas desviaciones del movimiento promedio. Esta es en forma discreta, la voy a poner acá, discreto. De hecho, se puede mejorar, se puede colorear el ruido. De hecho, también por eso se llaman procesos de Markov, porque dependen únicamente del estado previo, pero pueden depender. Aquí le voy a poner 1, bueno, le voy a poner 0. Y aquí le voy a poner 1 cuando depende de 2 retardos, pero puede depender también de 3 retardos. Así, va dependiendo de eso. Entonces, más punto, 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 y acá el proceso aleatorio de ruido blanco. Entonces lo podemos escribir esto. Este es como aparece generalmente en economía. Aquí le ponemos A, T menos tau, donde este es el retardo. Generalmente estos procesos se utilizan mucho en economía para las regresiones. Entonces, cuando nada más tenemos hasta aquí y nada más depende de la parte anterior, no de toda la historia, porque pues depende de toda la historia del proceso aleatorio. Entonces, cuando nada más depende de un pasito anterior, se llama proceso de Markov. Ahora, la parte aleatoria, cuando suponemos que es de ruido blanco porque va a satisfacer con respecto al tiempo, estamos promediando con respecto al tiempo, pero también podemos promediar con respecto a un colectivo estadístico o a una distribución de probabilidad estadística de la variable aleatoria al tiempo fijo. Por eso cuando se describe un proceso aleatorio, se dan distribuciones de probabilidad a cada tiempo. Cuando lo dejamos fijo, esta sigue siendo una variable aleatoria. Y podemos promediar respecto a la distribución de probabilidad al tiempo fijo. Este es el primer momento, la media. Tiene otro segundo momento. Este es lo que se llama la fuerza de la fluctuación. Si esta fuerza de la fluctuación es pequeña, nosotros nos vamos a imaginar que este es el promedio. Esta es la trayectoria promedio del proceso. Esta es la trayectoria promedio. Alrededor de esta trayectoria tendríamos pequeñas dispersiones. Estas dispersiones pues vienen medidas por esto. Esta es la fuerza de la... Hay una que se va para acá, una que se va para acá y así andamos. Esto que está aquí es el promedio y todas estas bolitas que se ven alrededor son pues el camino aleatorio. El camino aleatorio, si viéramos la trayectoria aleatoria, pues sería algo pues así, un tanto así. Aunque el movimiento de Brown está un poco más fea. Ahora, se puede modelar también en tiempo continuo, con lo que se llama ecuación de Langevin, de Paul Langevin. ¿Cómo es la ecuación? Vamos a ponerla en una sola variable para que no haya demasiados problemas. Aquí le ponemos esto, que viene a decirnos que es una partícula que se mueve. Digamos que es una partícula que se mueve en un medio resistente. Entonces le ponemos Generalmente se supone que se mueve en un medio resistente, que puede ser un fluido, es una partícula que tiene un cierto volumen, una cierta área, que se mueve en un fluido. Entonces este es el parámetro de Stokes. Que es proporcional al radio de la partícula y a la viscosidad del medio. Ese es el parámetro de Stokes. Ahí lo voy a poner, así lo voy a dejar porque no nos va a importar. Vamos a colocar aquí una fuerza aleatoria que va a hacer las veces de la variable aleatoria que teníamos antes. Y también de esta vamos a proponer, pero en este caso como es tiempo continuo, vamos a proponer que tiene media cero esa fuerza. Y vamos a proponer además que tiene covariancia dada por una función de distribución o una distribución delta. Vamos a suponer que viene dado por este tipo de condiciones. Ahora bien, hay otra condición que se debe de satisfacer para el modelo que propone Langevin. Hay otra condición, ya vimos las condiciones estadísticas. Hay otra condición estadística adicional sobre la velocidad. Nosotros sabemos que la velocidad, el promedio de la velocidad al cuadrado
debe de ser proporcional a KBT. Esa es otra de las, este es uno de los teoremas básicos de la mecánica estadística. La amplitud de las fluctuaciones va a ser proporcional a la temperatura y a la constante de Boltzmann. Por eso se debe de poner que esta ecuación pues debe satisfacer esta constricción adicional. Esto va a imponer condiciones adicionales sobre esa variable. Bien, aquí en esta ocasión, después de haber expuesto más o menos de manera rápida el modelo de las fluctuaciones aleatorias de ruido blanco que aparece en procesos como la economía, la física, la misma sociedad humana, voy a comentar un libro que me parece interesante, pero que además permite volver a hablar sobre esa cuestión de quién descubre qué cosa primero o dónde aparece por primera vez este proceso. En la ocasión anterior, cuando hablábamos de la economía como un casino, quizá debiéramos de irnos más atrás para encontrar quién es el auténtico precursor de esa idea de la economía como casino. Habíamos mencionado a Bachelier. Bachelier lo hizo concomitantemente a Einstein al utilizar el modelo de ruido blanco o proceso de Wiener, incluso antes de la formalización de Wiener, para modelar procesos económicos. Einstein modeló procesos políticos, pero ya antes de eso hubo un autor que yo creo que, bueno, por estos momentos ha de estar muy caído en desgracia, en estos días posmodernos, todo aquel que quiere aplicar la razón, pues es o suele ser desenmascarado como fascista. Y pues aquí lo tenemos, a Cournot. Aquí tengo este libro, a ver si se alcanza a ver el título, Cournot. Se llama, vamos a ver el título de este librito, aquí lo tengo el librito, Exposición de la teoría, aquí está, Exposición de la teoría de las oportunidades y las probabilidades. Exposición de la teoría de las chances y des probabilities. Voy a suponer que chances se puede traducir como oportunidades y probabilities, pues bueno, probabilidades. Exposición de la teoría de las oportunidades y de las probabilidades. ¿Por qué él distingue oportunidades de probabilidades? Porque las oportunidades las va a remitir a los juegos de azar. Por algún motivo, los franceses encontraron que la profesión de taur se podía volver científica. Podemos dejar de ser taúres empeñados en desafiar a la fortuna con el valor de un torero para transformarnos en taúres que van a desafiar a la fortuna con las armas de un científico. Y eso es lo que permea todo este libro, es lo que aparece a lo largo de todo este libro de Cournot. Hay algo interesante que es lo que quiero comentar ahora, y por eso también expliqué un poco lo que es este modelito del proceso de ruido blanco. Hay un nombre muy colorido para el proceso de ruido blanco, se le suele llamar en ocasiones caminata aleatoria o caminata del borracho. Le ponen distintos nombres porque, bueno, se imaginan que un borracho se mueve así como dando tumbos alrededor de un promedio. Se mueve siempre alrededor de algo el borracho, pero dando tumbos. Ese promedio pues puede ser el poste también donde se mueve la mosca. El borracho y la mosca estarían tendientes a tener un movimiento muy parecido, así alrededor de una cosa brillante. Bien, entonces en el capítulo, esto es lo interesante de este libro, tiene un capítulo que se llama precisamente la marcha aleatoria o el camino aleatorio. Déjenme les digo dónde está. Trata varios temas, la probabilidad de los juicios, sobre la teoría de la probabilidad de los juicios, sobre la teoría del conocimiento, de la teoría de los juicios fundadas sobre la probabilidad filosófica, sobre la teoría del seguro de vida, sobre el azar, la posibilidad y la imposibilidad físicas. Esto es algo que, bueno, es verdaderamente interesante. Entonces, en la página 89, que es lo que quiero comentar, la página 89 de este libro trae una sorpresa para todos los que gustan de buscar precursores de alguna teoría. En este caso, lo que encontramos es un precursor de la teoría del caminante aleatorio o proceso de Wiener. Vean ustedes el capítulo
5, página 89. Vean el subtítulo. Sí, el subtítulo es Del caminante aleatorio, de la marcha aleatoria. Así se titula. De la marcha aleatoria y del juego en general. Para Cournot, el caminante aleatorio o proceso aleatorio de ruido blanco, de acuerdo a Wiener. Para Cournot, el proceso aleatorio de ruido blanco o marcha aleatoria es un modelo de los juegos en general. Es decir, la idea de que la economía es un casino, pues se refuerza, pero no es por lo tanto ni de Bachelier, ni de Black y Scholes o Scholes, sino que ya se encuentra en los libros de Cournot. Y si nosotros leemos con detalle el capítulo, veremos que en mucho lo que hace Cournot es dar una descripción muy colorida, muy vívida de ese proceso y calcula muy apenas unas cuantas parámetros, utiliza unas cuantas fórmulas muy sencillas, pero sí llega a escribir lo que va a ser lo fundamental del proceso aleatorio, que es la distribución de probabilidad difusiva. El caminante aleatorio es un ejemplo y eso sería lo interesante de este libro, que ahí podemos ver que la idea de un caminante aleatorio, de que podemos describir una gran variedad de procesos, podemos modelarlos con ayuda de una ecuación diferencial que después se va a llamar, vean todos los nombres que va a tener esta ecuación diferencial, la ecuación diferencial que nos da la distribución de probabilidad del caminante aleatorio, se le puede nombrar ecuación de Cournot, Bachelier, Einstein, Smoluchowski, a todo mundo, tiene el nombre de todo mundo. Generalmente se le conoce hoy día como ecuación de Fokker-Planck, ecuación de Fokker-Planck. Pero en algunos textos Einstein-Fokker-Planck, en otros textos Bachelier, Einstein, Fokker-Planck, en otros textos, los que yo escriba, Cournot, Bachelier, Fokker, Planck, Einstein y así sucesivamente. Todo el mundo colaboró en la construcción de la teoría de los procesos aleatorios. Entonces todo el mundo merece ser epónimo. Bueno, no todo el mundo. Algunos contribuyeron a la construcción de la teoría de los caminantes aleatorios o modelo de ruido blanco desde diferentes puntos de vista. Es un modelo que aparenta ser muy sencillo, pero incluso la integral de Wiener, la idea de la integral de trayectoria de Wiener y de Feynman, surge de las propiedades, en este caso de esa propiedad de la probabilidad total, que en lugar de utilizar sumas, utilizan integrales continuas, en lugar de variables continuas, en lugar de variables discretas, utilizan variables continuas y utilizan el teorema de la probabilidad total para construir la integral de trayectoria de Feynman. Es decir, de la teoría de los procesos estocásticos surgen un montón de ideas muy interesantes. Nos vemos en la siguiente. Gracias.